Gracias por acompañarnos, como usted ya lo sabe. Continuamos con la segunda parte de este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Le comentábamos ayer que la prisión preventiva se aplica de manera automática u oficiosa, sin debate de las partes en aquellos delitos establecidos en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, en homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros más, o de manera justificada a solicitud del Ministerio Público, cuando en otros delitos diversos existe el riesgo de obstaculización del procedimiento, riesgo hacia la víctima o sociedad y riesgo de incomparecencia del imputado al proceso. También le hacíamos referencia que, en México existe una disyuntiva entre la legalidad, las políticas criminales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rige nuestra Carta Magna. Me acompaña en el estudio de nueva cuenta el doctor en Derecho Andrés González Galván, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, adscrito a la Sala Regional de Altamira. Bienvenido. Muy buenos días a usted y su auditorio. También está con nosotros el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, exagente del Ministerio Público Federal y ex subdelegado de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Gracias, buenos días. También está con nosotros aquí en el estudio el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos. Buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña el licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigaciones de violaciones a derechos humanos. Gracias, buenos días. Si les parece, iniciamos con la temática. Igualmente tenemos dos minutos y medio cada participante y posteriormente tendrán tiempo también para hacer alguna precisión del cuestionamiento una vez que cada quien haya manifestado su opinión. Vamos a un tercer punto de análisis en este segundo bloque del debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. México ha sido sancionado en 13 ocasiones por el Alto Tribunal Internacional y se le ha pedido de forma directa que haga cambios en su Carta Magna a sus artículos sobre el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. ¿Se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa, magistrado, del sistema penal mexicano? ¿Se debe de eliminar? Sí, claro, se debe eliminar, puesto que es uno de los resolutivos que en 2 sentencias la Corte Interamericana está comunicando al Estado mexicano como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos en procesos penales que se siguieron en el caso de Zompactre Tecpile, que fue notificada el 27 de enero de este año, y también en el caso García Rodríguez y otros contra el Estado mexicano, que fue notificada al Estado mexicano el día 12 de abril del presente año. Entre los resolutivos, porque la sentencia es muy amplia, en sí las propias sentencias que hace la Corte Interamericana son parte de la reparación del daño, pero además de esto impone, por ejemplo, en el caso Zompactre Tecpile, que se tiene que dar educación y monta montos, establece montos para la educación de los hijos de estos imputados en esos procedimientos, también trabajo y créditos para los cónyuges, también establece esta obligación del Estado mexicano de reformar sus leyes y también ayuda psicológica y otros tantos temas que están establecidos en la propia sentencia para reparar el daño que infringió el Estado mexicano. Y sin lugar a dudas, pues la parte más importante es la parte legislativa. El Estado mexicano está obligado a cambiar su constitución y a establecer bases para la implementación única y exclusivamente de la prisión preventiva justificada, más allá de las que ya están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y repito, el Estado mexicano está obligado, y el hecho de que la prisión preventiva oficiosa esté establecida en la Constitución y obligue a los jueces, pues también tiene que ver un poco con una invasión a la esfera de competencias del Poder Judicial. Siempre hemos estado nosotros con la teoría de que los actos pueden ser formalmente y materialmente de tal naturaleza. El hecho de que esté establecida en una ley la prisión preventiva, pues es dejar al juez sin la oportunidad de poder decidir si su aplicación o no es correcta. Gracias, magistrado. Es la opinión del doctor Andrés González Galván. Continuamos ahora con la intervención del doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la misma pregunta: ¿se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema penal mexicano, doctor? No, yo creo que no. Yo creo que debe permanecer, porque hay en el sistema o en el ordenamiento jurídico mexicano la persecución de los delitos
pues vemos que es bastante laxa. Carranza, cuando presentó el proyecto de constitución del 17, él se quejaba de los jueces, por eso se llamaba policía judicial, porque pertenecía a ellos. Crea la figura del Ministerio Público para quitarle el poder punitivo a los jueces. Y yo veo que se repite 100 años después, particularmente en la acción de inconstitucionalidad 130 de 2019, donde el ministro Luz María Aguilar vuelve con lo mismo, se quiere superponer al Estado mexicano y plantea una total incongruencia. Como no puede declarar inconstitucional el artículo 19, dice, pues lo inaplicamos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana dice que va en contra de los derechos humanos. Y luego hace una cantinflesca argumentación para venir a caer que el Estado mexicano, o ellos como 11 togados, nos van a decir qué es la ley, qué no es la ley, y como no pueden decirnos qué es la Constitución, pues le inaplicamos. Eso es lo que yo advierto. Yo sí creo que la prisión preventiva oficiosa es constitucional porque está en el artículo 19. Creo que debe permanecer porque no somos un país, no somos Dinamarca, no somos Francia. Entonces la persecución de los delitos, ahí está. La gente se duele siempre de eso. Yo siempre les digo que a nivel de la percepción social en el INEGI, los últimos son los jueces, los policías. O sea, la gente no les tiene confianza. Y lo primero que ven es, ya lo detuvieron, queremos justicia, no lo vamos a dejar salir porque pues es que se violan derechos humanos. Y las víctimas, el aspecto de las víctimas, porque estaban olvidados del sistema penal mexicano. Yo sí creo que debe permanecer, sí creo que se debe matizar, y también creo que se debe profesionalizar a los jueces de distrito y magistrados, porque siguen pensando que ellos son jueces y toda la policía judicial depende de ellos, y que ellos deciden qué es delito y qué no es delito. Y empiezan, como dice Roberto Gargarella, el autor argentino, tenemos que ver la política judicial, ver el juez o al magistrado, su proyección, su desarrollo que tuvo, porque luego no resuelven conforme a la ley, resuelven conforme a sus gustos, y poco les importa el dolor de la gente. Esa es mi opinión. Correcto, es opinión del doctor en Derecho José Sánchez Villanueva. Toca tiempo de darle voz al licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos. La misma pregunta, ¿se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema penal mexicano? Vamos a recordar una de las propósitos cuando se crea se implementa, mejor dicho, el procedimiento penal acusatorio. Era despresurizar las cárceles en México, y parece que ha resultado al revés. Esa es una de las situaciones que están sucediendo. Por otro lado, el hecho de privar a una persona de la libertad en prisión preventiva ya es una molestia muy personal en uno de los valores más preciados por la humanidad, el privarlo de la libertad. ¿Qué pasa si se priva de la libertad a una persona en la que realmente no hacemos un análisis si se justifica o no, si se requiere que esté privado de su libertad por alguno de los motivos que la misma Constitución, la misma ley procesal establece? ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, los que ya mencionamos el día de ayer. Y si realmente simplemente se le detiene porque la Constitución y nuestra ley procesal así lo establece, y no valoramos todos esos otros aspectos, bueno, entonces pues estamos haciendo una injusticia, y no se trata de eso, se trata de que realmente valoremos. Tampoco hay que olvidarnos de la víctima. Sin embargo, el hecho de que la víctima se le respete sus derechos no implica que se le meta inmediatamente en una prisión preventiva simplemente porque es oficiosa. Luego entonces considero que debe de eliminarse la prisión preventiva oficiosa, y en su caso capacitar a los operadores, tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía y los abogados postulantes, para que hagan una mejor explicación y den un buen análisis y argumento cuando se considere que la prisión preventiva debe imponerse, pero de manera justificada. Ok, correcto. Opinión del licenciado Pedro Efraín González Aranda. Toca a tiempo de pasar la voz al licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigación de violaciones a derechos humanos. El mismo cuestionamiento, licenciado, ¿se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema penal mexicano? Sobre el particular, el tema principal es la libertad personal, la libertad ambulatoria. Artículo 14, 16 constitucional, 7.1
la Convención Americana 7.2, a no ser víctima de detenciones arbitrarias. Tenemos que entender que efectivamente hay derechos de las víctimas, de los imputados, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que entender que todos podemos ser objeto de una privación ilegal de la libertad, una privación arbitraria de la libertad. Entonces, considero que sí se debe, y coincido aquí con lo que decía el señor magistrado. Esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos habla de que ningún Estado puede argumentar normas de derecho interno para desatender un tratado internacional al que se sometió debido a haberlo firmado. Entonces, bajo esa perspectiva, es una obligación del Estado mexicano, no es que si quiere o no quiere hacerlo, debe hacerlo y adecuar tanto la Constitución como las normas secundarias que hablan de la prisión preventiva oficiosa, las leyes del secuestro, etcétera, ¿no? Todas esas, la trata de personas, etcétera, ¿no? Todo lo que habla al respecto debe ser adecuado y de igual manera coincido establecer parámetros para la imposición de una medida cautelar que sea justificada de la mano igualmente, como dice el licenciado Efraín, de la mano de la capacitación de todos los operadores del sistema, ¿no? Tanto el juzgador, el Ministerio Público, fiscalías, las defensas, y no solamente las defensas públicas, sino también capacitar a los defensores particulares, a los asesores jurídicos, que en este caso son muy importantes porque por eso hablaba yo de la moral y la ética, ¿no? En la cuestión moral choca la cuestión de las víctimas, porque las víctimas se sienten agraviadas cuando una persona que está sometida a un juicio penal obtiene su libertad debido a que es sujeto de derechos, como la propia víctima lo es. Hay que tener buenos asesores jurídicos que realmente velen por los derechos de las víctimas y conozcan los mecanismos que son para la defensa de las víctimas específicamente, y saber combatir argumentos de la defensa. Ok, correcto, es la opinión del licenciado Carlos Rocha, defensor público de Tamaulipas, aquí del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas. De lo expuesto, ¿quieren hacer alguna precisión, magistrado Andrés González Galván? Sí, claro, yo estoy de acuerdo con el doctor Sánchez en cuanto a que estamos volviendo a las épocas de Carranza, pero no por los motivos que él expresa. Al contrario, estoy de acuerdo porque todos los días vemos el ataque sistemático a la autonomía del Poder Judicial y a la división de poderes. En efecto, los jueces estamos en la obligación de atender la sentencia de la Corte Interamericana y no necesitamos que el Estado mexicano se pronuncie ni que la Suprema Corte se pronuncie. En mi opinión, desde el día de que fue notificada esta sentencia, yo me convierto en un juez interamericano y estoy obligado a aplicar el parámetro de regularidad constitucional, que tiene que ver con la aplicación de los derechos que están establecidos en el artículo 1 de la Constitución, derechos humanos, también lo que dicen los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos más allá, el tema es la prisión preventiva oficiosa. Yo concuerdo con el licenciado de que hay personas que tienen que estar pasando los procesos privados de su libertad, pero siempre y cuando se justifique la medida cautelar, porque tenemos que entender que la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada, y hemos visto un sinnúmero de casos, como el caso Sonpace Tecpile, donde los procesados en esos asuntos penales estuvieron, en el caso de García Rodríguez, 18 años privados de su libertad, fueron absueltos además, y nunca se dictó sentencia, y estuvieron bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, es muy fácil hablar de que los jueces cometen irregularidades en el desempeño de sus funciones, pero también es importante señalar que las dos partes tienen derechos, no nada más derechos de debido proceso, sino también derechos humanos que hay que cuidar. Qué correcto, doctor José Sánchez Villanueva. ¿Quiere hacer alguna precisión? Sí, nada más que el ministro Luis María Aguilar dijo en su proyecto de sentencia que la prisión preventiva oficiosa era una pena anticipada, que era una incongruencia en el procedimiento penal,
que la medida cautelar era un disfraz, que en realidad era una pena, y que en México estaba siendo condenado internacionalmente. Esos fueron sus argumentos. Y remataba con que, como nos ven bien mal y estamos bien mal, pues inapliquemos el artículo 19, porque va en contra de los derechos humanos. Ese fue su argumento, pero la ministra Ríos Farjat le dijo, van a abrir una puerta que después no van a poder cerrar, porque inaplican el 19 y después van a querer inaplicar el que sea. No se trata de cuestión penal, es derecho constitucional y es conformación del Estado mexicano, porque la normativización del poder político es la Constitución, y si la prisión preventiva, no como contenido, sino como norma constitucional tiene el mismo rango que el artículo primero. No está, ninguno está por encima del otro, se tiene que interpretar de manera armónica, dice la Corte. Entonces, ¿cómo vamos a excluir el artículo 19? Inclusive cuando México haya firmado un tratado, porque ¿cómo te vas a encadenar al futuro? Decía Ferdinand Lassalle cuando dice que es una constitución. La constitución son los factores reales del poder, no es el texto. Entonces aquí yo lo que veo es un choque. Ahora este planteamiento lo hacen 3 senadores, Alejandro Armenta, Samuel García y Minerva Hernández, son los que plantean reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Fiscal, ¿sí?, a la Ley de Seguridad Nacional. Los argumentos se los compran al ministro, pero menos el del artículo 19. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a obligar al Estado mexicano a someterte, aun cuando sea un tratado? Porque lo dicen, es que el tratado es ley suprema. No es ley suprema. Porque el tratado... Perdón. ¿Sí vas a ¿Se me terminar, permite una Frida? acotación, licenciada? Claro. Eso que está diciendo el licenciado tiene toda la razón. Se reformaron esas leyes y se estableció la prisión preventiva oficiosa, pero también es cierto que en un debate que fue televisado el año pasado, los artículos que establecían el catálogo en esas leyes que está mencionando fueron declarados inconstitucionales. Sí. Entonces, Sí, fueron creo declarados. que la Corte dio la razón donde podía. Declaró inconstitucional leyes que establecían esos delitos, pero no puede declarar la Constitución inconstitucional. Eso le corresponde al poder reformador de la Constitución, al constituyente permanente. Bueno, eso del constituyente permanente es una idea de don Felipe Tena Ramírez. En realidad son poderes constituidos. El órgano reformador es un poder constituido. El único poder constituyente nace, crea la Constitución y desaparece, y crea poderes constituidos que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Inclusive el reformador es un poder constituido, no es constituyente. Correcto. ¿Quiere hacer una precisión, licenciado Pedro Efraín González, antes de irnos a la pausa? Sí, gracias. Bueno, definitivamente, precisamente porque no se puede estar inaplicando la Constitución, es necesario reformarla para que no haya ese choque de disposiciones que hasta ahorita han resultado contradictorias en el 19 con el 20 y el primero. Porque así precisamente pues entonces estamos dejándole una problemática al Poder Judicial para que no va a saber si aplica, si se basa en la situación convencional o en la situación constitucional, y eso va a generar confusiones. Entonces precisamente por eso es necesario precisar en la Constitución y dejar de lado la prisión preventiva oficiosa. Licenciado Carlos Rocha. Aun cuando el juzgador decidiera no inaplicar el artículo 19 en un control de convencionalidad, aun cuando decidiera no inaplicar un artículo constitucional, tiene un camino del otro lado, que es obedecer al artículo primero constitucional, principio pro persona, aplicación de la mejor norma o de la norma que más beneficia, y aquí, por este lado, se va a aplicar las resoluciones de la Corte Interamericana. Ok, correcto. Si les parece, vamos a una pausa. Es la última intervención del licenciado Carlos Rocha. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más del debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Reconoces este sonido? Con Multired ahora está más cerca de ti. Si eres cliente de HSBC, Scotiabank, Banbajío, Inbursa, Banregio o Mifel, ya cuentas con más de 9,000 cajeros automáticos con la alianza Multired para que hagas retiros y consultas de saldo sin costo. A donde vayas, estamos contigo. Somos Multired. Consulta términos y condiciones en cada banco miembro de la alianza Multired.
Cuando necesitas que te alcance, ven a H-E-B. Cirlón con hueso para asar extra suave, 169 pesos el kilo. Costilla de cerdo en trocitos, 82.90 el kilo. Y pechuga extra fina Savory de 250 gramos, 59.90 la pieza. Vigencia al 20 de abril. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas, chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento. Se le conoce como sextorsión. Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas. Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El Festival de Ofertas llegó a la Villa Real. Todos los muebles, hasta 35% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Solicita tu crédito, es rápido y sencillo. Estrenar nunca fue tan fácil. ¿Dónde más? En el Festival de Ofertas de la Villa Real. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Estamos platicando con usted, bueno, si se considera la prisión preventiva oficiosa constitucional, si es inconvencional. Y platicábamos también de algunas precisiones con usted, con nuestros participantes, el doctor en Derecho Andrés González Galván, que es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia adscrito a la Sala Regional de Altamira. También nos acompaña el doctor en Derecho José Sánchez Villanueva, catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, exagente del Ministerio Público Federal y ex subdelegado de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Nos acompaña igualmente en el estudio el licenciado Pedro Efraín González Aranda, miembro del Colegio de Abogados Tamaulipecos, y el licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas, especializado en el sistema penal acusatorio y oral y en investigación de violaciones a derechos humanos. Continuando con el análisis del día de hoy, ¿qué opciones consideran ustedes que tiene México en este tema de la prisión preventiva oficiosa? Magistrado Andrés González Galván. Pues definitivamente no tiene opciones. En el tema la sentencia es muy clara, hay que cumplirla. El Estado mexicano, por ser miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la firma del tratado y lógicamente con lo que dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados internacionales, que también firmó, pues está obligado a cumplir con las sentencias. Eso ya lo resolvió inclusive la Corte en la contradicción de tesis 293-11, por ejemplo, que dice que hay que cumplir con los tratados internacionales y más en materia de derechos humanos. Ya es un criterio de la Corte. Entonces, esa resolución de la Corte lógicamente obliga a los poderes constituidos, como decía el doctor, al constituyente permanente, pues a reformar la Constitución, que es el ejercicio primero que tenemos que hacer. El Estado mexicano también está obligado, en base a las sentencias de la Corte Interamericana, a pronunciarse al respecto y hacer un reconocimiento de lo que se le impuso en las mismas, y tiene que pedir disculpas también a las víctimas por las violaciones que se cometieron en esos procesos. Entonces es muy importante también mencionar que en México ya muchos jueces de control del fuero local y del fuero federal están inaplicando ya el artículo 19 constitucional, y lo que están haciendo es lo que se debe de hacer y que también está establecido en las sentencias. Hay que leer las sentencias de la Corte Interamericana. Están diciendo, abran debate y permítale al Ministerio Público que justifique la necesidad de cautela como está establecido y aplique una de las que vienen en el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un catálogo de más de 10 medidas cautelares para garantizar la presencia del imputado en un proceso y que éste no lo interrumpa. Entonces el juez tiene un amplio catálogo de oportunidades para que se pueda aplicar justicia. El porcentaje de evasión de personas a un procedimiento penal no llega ni al 5% en la totalidad de los procesos penales en el país. Entonces esa posibilidad es casi nula. He platicado con jueces de control que aseguran que no se les ha ido ningún procesado una vez que otorgan una libertad. Correcto, es intervención del doctor en Derecho Andrés González Galván, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia adscrito a la Sala Regional de Altamira. Continuamos con su participación, doctor José Sánchez Villanueva. Sí, gracias. En la acción inconstitucional 130, ahí se señaló
que cuando hubiera una contradicción entre la Convención y la Constitución se iba a mantener la reserva constitucional y los ministros estuvieron de acuerdo. Eso queda claro. También, inaplicar el artículo 19 constitucional por parte de jueces, a mí me preocupa, porque cuando tomó el cargo protestó guardar y hacer guardar la Constitución política, y era el artículo 19, y luego lo inaplica, entonces que diga protesto guardar y hacer guardar la Constitución, menos el 19, eso no es posible. En un Estado constitucional de derecho o democrático, eso no es posible. Esa es mi opinión. Ahora, respecto al poder punitivo, yo lo enmarco así: poder público que emana del pueblo, en términos del artículo 39, es la soberanía que engloba el poder financiero y el poder punitivo, y el poder punitivo se normativiza en la Constitución y se crean órganos, en este caso el Congreso, que fija las faltas y los tipos penales, inclusive el procedimiento. Ahí está la norma. ¿A quién le corresponde ejecutar? Al Ejecutivo, judicializar al Poder Judicial. Pero en este poder punitivo del Estado mexicano puede válidamente en norma constitucional plantear la prisión preventiva oficiosa. Claro que lo puede hacer. Puede también plantear lo que es la dignidad de la persona en el artículo primero. En el mismo artículo primero de la Constitución mexicana es similar al artículo primero de la Constitución alemana, la dignidad. La dignidad ante todo, pero también la Corte ya dijo que los derechos humanos no son absolutos. Y si no son absolutos, ¿por qué? Absoluto por lo que me conviene y por lo que no me conviene. Es la misma tesis que dijo el juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, Antonin Scalia. Dice, es como cuando entras a una cafetería y nada más escoges lo que te gusta, y lo que no te gusta ahí lo dejas. Y acá es lo mismo. No me gusta el 19, pues no lo aplico. ¿Por qué? Porque ya me dijo la Corte, ellos que, o sea, son los poseedores del derecho. Y yo vuelvo a lo mismo, a lo que decía Kant y lo que decía Descartes, pensar por sí mismo. O sea, los mexicanos tenemos derecho, venimos de una revolución, normativizamos de una revolución una constitución. Entonces, pero también tengo claro lo que es la Realpolitik, lo que dice Ferdinand de la Salle, los actores reales del poder. ¿Sí? Correcto. Gracias, doctor José Sánchez Villanueva. Continuamos con su opinión, licenciado Pedro Efraín González Aranda, con la misma pregunta: ¿qué opciones tiene México en este tema de la prisión preventiva oficiosa? Definitivamente la opción es que se anule la prisión preventiva oficiosa y se deje la prisión preventiva justificada por los motivos que ya lo he comentado. Ahora, en cuanto a lo que comenta el doctor José Sánchez, definitivamente es incorrecto que se inaplique un dispositivo de la Constitución, pero en estos momentos nos encontramos ante una irregularidad constitucional en la que chocan intereses de unos y otros artículos. Precisamente por eso debe establecerse una postura única en la que no choquen unos y otros artículos, para dejarle al Poder Judicial una sola línea de cómo se va a impartir la justicia. Y en este caso, si hay un artículo que es contrario a otro y se está tomando en cuenta que el 19 es precisamente el que está resultando agraviante para los derechos fundamentales, pues precisamente es uno de los más motivos para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Ahora, quiero hacer hincapié en que al auditorio que nos está escuchando, no estamos peleando porque haya impunidad, ni estamos pugnando porque no se castigue a las personas que cometen delitos. Sin embargo, es necesario plantearlo, pero no estamos dejando de lado los derechos de la víctima. Siempre debe haber igualdad, debe haber un debido proceso en el que también a la víctima se le respeten sus derechos, y no precisamente estamos pugnando por una injusticia o una impunidad. Correcto, gracias, licenciado Pedro Efraín González. Continuamos con usted, licenciado Carlos Rocha. No es que tenga hoy que cambiar su legislación México por la sentencia de Zompaxtle Tecpile y la García Rodríguez y otros contra México. Debió haberla cambiado hace ya desde el 2011. Yo creo que se introduce la figura de pro persona, porque el Estado mexicano está obligado, las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes, pero no solamente las resoluciones que se dictan contra México, sino todas las que se dicten contra todos los estados. Al respecto hay antecedentes, por ejemplo, en Tibi contra Ecuador, en los casos Tibi contra Ecuador, López Álvarez contra Honduras, Acosta Calderón contra Ecuador, Bayarri contra Argentina,
y otros más en los que ya se ha pronunciado la Corte sobre casos de aplicación de la prisión preventiva en esos países. El caso Revilla, ¿no? Sí, todo este revuelo viene porque las últimas dos sentencias vienen casi de la mano y se las ponen al Estado mexicano, le dicen que tiene que adecuar su legislación, se lo dicen de manera particular, pero esto ya debió haber sido hace mucho tiempo. Esto es nuevo como un tema de debate, ¿no? Porque vienen las dos sentencias, una el año pasado, otra empezando este año, y se convierte en una controversia. Tan es así, hay varias resoluciones de la Suprema Corte, hay una, no recuerdo exactamente el año, pero es una de Expediente Varias 293, creo que es 2010, 2012, ya hablaban sobre las situaciones de que cuando había un conflicto entre una norma constitucional y una norma de derecho internacional, aplicaría la norma constitucional. Pero bueno, todo esto siempre va a quedar superado porque es una cuestión de interpretación principio pro persona, lo que más beneficia a la persona. Y si beneficia más a la persona una norma internacional, un precedente internacional en respecto del que México está sometido por haber firmado un tratado internacional. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Estamos platicando con usted, bueno, si creo que es 2010, 2012, ya hablaban sobre las situaciones de que cuando había un conflicto entre una norma constitucional y una norma de derecho internacional, aplicaría la norma constitucional. Pero bueno, todo esto siempre va a quedar superado porque es una cuestión de interpretación principio pro persona, lo que más beneficia a la persona. Y si beneficia más a la persona una norma internacional, un precedente internacional en respecto del que México está sometido por haber firmado un tratado internacional, bueno, pues siempre le va a aplicar ese mejor derecho a cualquier persona imputada de un delito en un procedimiento penal. Gracias, licenciado Carlos Rocha. Me gustaría hacer algunas precisiones de cada uno que tuvieran espacio, pero ya se nos terminó el tiempo. ¿Les parece si tenemos 30 segundos cada participante para, que nos exponga si está de acuerdo, sí o no, con el tema de hoy de la prisión preventiva oficiosa? Si les parece, iniciamos con usted, magistrado Andrés González. No, sin lugar a duda, reconozco la inconvencionalidad del artículo 19 y pues no puedo prejuzgar todavía, no hay ningún caso sobre la mesa que llegue y que pueda yo intervenir en mi carácter jurisdiccional. Lo que sí creo y estoy convencido es que estoy notificado, me convierto en un juez interamericano y pienso en la inaplicación de la figura de la prisión preventiva justificada. En el caso de que llegue una audiencia, bueno, pues ya decidiré qué es lo que vaya a pasar en la misma, y sin embargo estoy convencido de que tenemos que aplicar el principio de progresividad de los derechos humanos. Es cierto, el único derecho absoluto es el derecho a la vida. Los demás tienen limitaciones que están establecidas en las leyes, pero la progresividad implica que los derechos humanos van avanzando y ya no hay forma de ir hacia atrás. Y en este sentido, el Estado mexicano tiene que reconocer la inconvencionalidad que ya fue declarada por la Corte Interamericana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado Andrés González. Es tiempo de su precisión, doctor José Sánchez. Sí, ya nada más destacar un dato. La Suprema Corte le corresponde interpretar la Constitución, pero en mi opinión eso no le da ninguna atribución metaconstitucional para decir interpreto y digo que se debe inaplicar. La aplicación es otra cosa y a ellos no les corresponde decir dentro del ámbito de la interpretación qué artículo de la Constitución se debe aplicar o inaplicar. Licenciado Pedro Efraín. Definitivamente es momento en que se decida y se declare que no debe existir la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, también quiero aprovechar para comentar que no se le deje todo al Poder Legislativo y todo al Poder Judicial. Los que somos operadores de este sistema, es necesario que nos capacitemos para hacer valer los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados en cada juicio que se nos presente. Muchas gracias. Licenciado Carlos Rocha. Es muy importante, bueno, obviamente no estoy
de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa y también creo en la inconvencionalidad. Es muy importante, si bien es cierto hay una obligación del Estado mexicano a reformar sus leyes, no se trata tampoco de esperar 1 año, 2 años para que esto suceda, y mientras las personas sigan siendo sujetas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo, también coincido con el hecho de que los operadores de justicia penal tenemos la obligación de llevar al debate en audiencias, en los juicios, en los procesos que participamos, llevar a debate este tema. Y bueno, pues ya con las herramientas que nos da la interpretación jurídica, la Constitución en su artículo 1 y todo este tipo de resoluciones, pues cada quien saque su mejor partido, ¿no? Bueno, pues si les parece, con eso cerramos el debate del día de hoy, el debate de opinión sobre la prisión preventiva oficiosa. Le agradezco a usted que nos acompañó del otro lado de la radio, pero también le agradezco a nuestros invitados, al doctor Andrés González Galván, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, adscrito a la Sala Regional de Altamira. Gracias. Muchas gracias, muy amable. También le agradezco al doctor José Sánchez Villanueva, catedrático de Derecho en la UNAM, también ex agente del Ministerio Público Federal. Gracias. Gracias al ingeniero Cárdenas por la invitación. Y también al licenciado Pedro Efraín González. Gracias también, en representación del Colegio de Abogados Tamaulipecos. A sus órdenes. Y licenciado Carlos Rocha, defensor público del Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas. Gracias por su participación. Gracias a usted por el honor. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga a usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.